Hola, ¿qué tal, estimado estudiante y profesor? Hoy vamos a platicar un poquito acerca sobre la historia de la matemática. Vamos a hablar sobre algunos aportes matemáticos antiguos, por no decir los más importantes. El equipo está conformado por Javier Adrián Cervantes Vega, Fernanda Neri Cifuentes, Carlos Lemas Quevedo y Héctor García Soberanes. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Empezamos nuestra línea del tiempo con Tales de Mileto. Fue un científico con un pensamiento muy universal, pues hizo muchos aportes a la ciencia, a la filosofía, a la historia y sobre todo a las matemáticas. Fue un audaz pensador que se adelantó a su tiempo. Era un comerciante que hacia alrededor del siglo VI a.C. se orientó a la ciencia. ¿Cuándo vivió Tales de Mileto? Bueno, varias fuentes dicen que Tales de Mileto ni siquiera existió, pero omitamos eso y vamos directamente a la información. Nació en el año 624 a.C. en Mileto y falleció en el año 548 a.C. por la insolación. Sus padres fueron Examyes y Clóbulin. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de Tales de Mileto a las matemáticas? Bueno, se le atribuye a Tales el descubrimiento y la demostración de algunas propiedades de los triángulos y de la circunferencia. Es considerado el primer matemático en la historia de toda nuestra humanidad. Su principal fuerte era la razón. De hecho, fue uno de los principales aportadores de una mentalidad matemática. Existen 7 principales aportaciones de Tales de Mileto, como que los triángulos equiángulos tienen sus lados proporcionales o como si el diámetro divide la circunferencia en 2. ¿Cuál fue el contexto en el que se desarrolló Tales de Mileto? Bueno, él se encontraba en la rica y próspera ciudad de Mileto, allá en Turquía, donde fue la cuna del pensamiento occidental. También Tales viajó a Egipto, donde heredó muchos conocimientos más, donde mismos conocimientos aplicó para generar nuevos resultados a la historia. ¿Cómo Tales de Mileto veía a las matemáticas? Posiblemente Tales de Mileto originó o creó su aportación y su interés en las matemáticas debido a que tenía mucho contacto con comerciantes de Egipto y Mesopotamia. Gracias a eso conoció mucha matemática y también astrología. También es probado, como se dijo anteriormente, que viajó a Egipto y vivió un tiempo ahí, en el que se inició en los misterios de su religión y aprendió lo que pudo de su geometría, cuyos contenidos y conocimientos trasladó finalmente a Grecia. Esa fue brevemente la historia de Tales de Mileto. Pasemos al siguiente matemático, que es Pitágoras. Pitágoras fue discípulo de Tales de Mileto. Acabamos de decir que Tales de Mileto llegó a Grecia, pues Pitágoras es de Samos, es decir, Grecia. Nació en el año 569 a.C. y presuntamente falleció en el año 475 a.C. asesinado. Lo que se le considera a Pitágoras es que fue el primer matemático griego, además de ser un notable filósofo. Fue el fundador del movimiento filosófico y matemático llamado pitagorismo. Se tienen muy pocas noticias o información de Pitágoras, es decir, de su biografía, ya que no se consideran fidedignas. ¿Cuáles fueron los aportes de Pitágoras a las matemáticas? Se le atribuyen muchos de los descubrimientos que hoy tenemos en día, pero el que sobresalta en esta lista es el teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. También se afirma que Pitágoras fue el creador de las matemáticas puras. Creó un importante grupo llamado los pitagóricos, los cuales estaban dedicados a estudiar muchos temas de matemáticas, por ejemplo los números primos, las progresiones, las razones y las proporciones. También este grupo llamado los pitagóricos, como anteriormente te mencionaba, les dieron mucha importancia a los sólidos regulares. Por ejemplo, el tetraedro, el octaedro, el hexaedro. Esta afición por parte de los pitagóricos ha perdurado muchísimo en las matemáticas. ¿Cuál fue el contexto en el que se desarrolló Pitágoras? Bueno, Pitágoras era fan de viajar. Viajó por muchos lugares. Viajaba mucho debido a que no quiso quedarse con el conocimiento de su natal tierra. Es decir, quiso aprender de todas las culturas por las que viajaba. Finalmente se trasladó a Crotón, donde encontró una gran motivación para enseñar su filosofía. Tanto es su influencia que logró que todo el pueblo dejara su vida como la tenían y tuvieran una vida más pura. ¿Cómo Pitágoras veía a las matemáticas? Pitágoras creía que todas las relaciones podían ser reducciones matemáticas. Estudió propiedades de los números que serían familiares en la actualidad. Las matemáticas de Pitágoras son un poco raras. Decía que cada número tenía su propia personalidad, ya sea femenina o masculina. Perfecta, incompleta, bella o fea. Ahora pasamos con mi compañera Fernanda Neri, que nos va a explicar más aportaciones matemáticas en la antigüedad. Hola, mi nombre es Fernanda Neri Cifuentes y yo voy a continuar con esta línea del tiempo. El siguiente matemático que podemos encontrar dentro de esta línea es Platón.
Platón vivió desde el año 427 a.C. hasta el 348 a.C. Recordemos que esta época se consideró como la época heroica. Aquí se consideraba que cualquier aseveración matemática que pudiera existir en aquel entonces debía de ser comprobada a través del compás y la regla, si no, no era verdadera. Platón era fiel creyente de esto. Así que él solamente podía comprobar matemáticamente con una regla o con un compás. Si no podía ser comprobado de esa manera, no era real. También a Platón se le reconoció por ser el creador de la academia, una de las escuelas más importantes de aquel entonces. A él también se le contribuye el método analítico, y es el creador de 43 grandes obras que fueron recopiladas a través del tiempo. Otra de las aseveraciones de este gran matemático es que el docaedro era el símbolo del universo. También menciona que la geometría era lo único razonable y visible. Continuando dentro de la línea del tiempo, vamos con el siguiente matemático. Aristóteles vivió del 384 a.C. al 322 a.C. Este fue alumno de Platón y Eudóxodo, y también fue maestro del mismísimo Alejandro Magno. Algo que podemos rescatar de este matemático filósofo es que no solamente se basaba en lo visual como lo hacía su maestro, sino que él también dio a conocer muchos postulados importantes sobre las matemáticas. Él aporta por primera vez lo que podría ser la definición de infinito. También es el último de los matemáticos filósofos de la época heroica, ya que después del reinado de Alejandro Magno se da fin a esta época. Y bueno, continuando con la línea del tiempo, podemos encontrar a Euclides, que vivió desde el año 3025 a.C. hasta el 265 a.C. De este matemático no se conoce mucho, pero sabemos que asistió a la escuela de Platón. Él fue parte de la siguiente época, llamada la época helenista. Sus aportes fueron un poco diferentes, ya que él se dedicó a recopilar todos los conocimientos anteriores por los otros matemáticos y filósofos, y en vez de solamente demostrarlos a través de la geometría, los demostró a través de postulados. Además de recopilar todos estos postulados acerca de los filósofos anteriores, también agregó unos teoremas. Estos teoremas se conocen como el teorema de los catetos y altura. Y bueno, ya para concluir esta parte de la línea del tiempo, podemos decir que Euclides, a diferencia de Platón, veía las matemáticas no solo como geometría o que se podían comprobar a través de un compás y una regla, sino que él sabía que podían existir postulados que pudieran comprobar las aseveraciones matemáticas ya antes dichas. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bye. Apolonio de Perga fue un famoso matemático y astrónomo griego, nacido en el año 262 a.C. en Perga y fallecido en el año 190 a.C. en Alejandría. El contexto histórico en el que se encontraba Apolonio de Perga era en la época helenista. La época helenista es caracterizada por la difusión de la cultura griega hacia los demás pueblos no helenistas. Es considerado el antecesor de la geometría analítica, ya que en su trabajo de las cónicas utiliza métodos similares a los que utiliza René Descartes. Sus principales aportaciones se encuentran en las obras de las cónicas, en donde además de darle nombre a los lugares geométricos que conocemos hoy en día como la hipérbola, la elipse y la parábola, también nos menciona los métodos de la obtención de las propiedades fundamentales de las cónicas, los diámetros y asíntotas, el número de intersecciones que podemos tener dentro de una cónica. Además, entre otras aportaciones que tienen las matemáticas, podemos destacar su aproximación hacia el número pi y el método de tetradas, que es un método que se utiliza para desarrollar números muy grandes y complejos. Hipatia es una de las primeras mujeres que se tiene registro en la ciencia. Es hija de un filósofo matemático griego de nombre Teón, quien fue el último director de la Biblioteca de Alejandría. Hipatia se caracterizó por tener un pensamiento libre. Nació el 355 después de Cristo y murió el 370 después de Cristo. El contexto en el que vivía Hipatia fue en una Alejandría dividida entre cristianos y no cristianos.
y ella como racionalista fue el centro de múltiples represalias por parte de Cirilo. La visión de Hipatia sobre las matemáticas es democrática, es decir, que ella buscaba la mayor divulgación hacia la demás gente, por eso concentró la mayoría de sus trabajos en ello. Las aportaciones de Hipatia, como ya lo mencioné anteriormente, se dirigen al sentido de la divulgación de obras matemáticas. Comentó por escrito el libro de aritmética de Diofanto, que fue uno de los precursores del desarrollo del álgebra. Escribió una versión simplificada de las cónicas de Apolonio y editó con comentarios de su padre la obra de los elementos de Euclides. Las matemáticas chinas resultan un poco complicadas saber el surgimiento de ellas y de la civilización china. Existen algunos documentos que recolectan aportaciones de las matemáticas chinas, como lo son el Chou Pei Suan Xin y Xu Shang Suan Shu. Este último también es conocido como los 9 capítulos sobre el arte matemático. Registros que conocemos como lo que viene siendo un cuadro mágico es un arreglo matemático en el que la suma de todas las diagonales y filas y columnas son equivalentes. Los chinos utilizaban un sistema de numerales basados en varillas, en los que tenían diferentes símbolos, donde Heng son los números del 1 al 9 y Tsuns son las primeras 9 potencias del 10. Continuando con el desarrollo de la matemática en la antigüedad, llega el momento de hablar de la matemática en la India o matemática hindú, la cual tiene su auge del año 500 al 1200 después de Cristo. Sin embargo, se sabe que antes del siglo V de nuestra era, en la India se utilizaba la teoría de cuerdas o Sulba Sutras, con la cual sabían trazar ángulos rectos empleando cuerdas de longitudes que corresponden a lo que hoy en día denominamos ternas pitagóricas. En el 499, Aryabhata escribe su obra Aryabhatiya, en la cual aborda temas de astronomía y hace una aproximación del número pi como raíz de 10, además de encontrar soluciones cuadráticas y cúbicas positivas. En el 628, Brahmagupta, uno de los matemáticos más destacados, escribe una obra en la cual da una solución general para las ecuaciones cuadráticas, considerando también soluciones negativas, y nos da lo que hoy conocemos como ley de los signos. Lo más destacable de la cultura india en sus aportaciones a la matemática es la introducción del cero, la división larga o por galera y la multiplicación en cuadrilátero, además de que nos dan los nombres de las funciones trigonométricas como es seno. Avanzando un poco más en la historia y cambiando de cultura, nos encontramos con que en el 780 nace Al-Khwarizmi, el cual es uno de los principales exponentes del álgebra y escribió el primer libro de álgebra, que se conoce como Compendio de Cálculo por Reintegración y Comparación, además de haber sido un gran traductor y encargado de la Casa de la Sabiduría de la cultura árabe. En el 836 nace David ibn Qurra, otro matemático árabe destacado por sus aportaciones en la teoría de números y la generalización de los números amistosos. Otro grande matemático de la cultura árabe nace en el 1201, Nasir al-Din. A él le debemos la introducción de la trigonometría como rama de la matemática, ya que antes de la cultura árabe la trigonometría se empleaba solo para cuestiones astronómicas y no la tenían visualizada como una rama en específico de la matemática. Los árabes fueron grandes traductores de las obras de los indios y de los griegos, y gracias a su extensión por la península ibérica con la invasión a España fue que todo este conocimiento puede llegar hasta nuestros días. El sistema de numeración que actualmente empleamos se le conoce como arábigo.